Hola, mi nombre es Juan José. Hoy vamos a ver un ejercicio de la unidad 3, que es organización del proceso productivo, elaborado por dos profesores de la cátedra. Ahora nos dan en el enunciado, nos muestran una tabla y nos dice: da la siguiente tabla de posibilidades de producción de una economía hipotética que utiliza trabajo como único insumo variable de producción y que produce dos bienes, X y Z. Y nos da la tabla que nos muestra las horas que se utilizan y la cantidad de bienes que se producen. Por ejemplo, utilizando, obviamente si es el único factor y utilizamos 0 de ese factor, no vamos a producir nada de ningún bien. Pero si utilizamos 200 horas, vamos a producir 150 de X o 50 de Z con 200 horas. Con 400, 270 y 100, esta misma tabla se puede leer al revés, que es para producir 50 unidades de Z vamos a usar 200 horas, o para producir 150 unidades de X vamos a necesitar 200 horas. Nos pide graficar la frontera de posibilidades de producción y calcular el costo de oportunidad de X en términos de Z y de Z en términos de X. Y como tercer punto nos pide completar la siguiente tabla y nos muestra una tabla con una serie de columnas que ya las vamos a ir resolviendo. Entonces ahora te muestro, para responder la primera pregunta, graficar la frontera de posibilidades de producción. Tenemos estos datos que los sacamos, o sea, armamos una tabla con las horas asignadas a producir X, la cantidad de X que producimos, las horas asignadas a producir Z y la cantidad de Z que producimos. Acá, el dato adicional es que nosotros contamos con 1000 horas y las 1000 horas las vamos a utilizar siempre, de manera completa. O sea que si gastamos 200 horas en producir X, nos van a quedar 800 horas libres, pero no van a estar libres, sino que las vamos a usar en producir Z. Entonces así vamos como con todos el resto de las posibilidades. Siempre nos va la suma de este renglón 1000. Una vez definidas estas columnas, lo que vamos a hacer es completar la X y la Z, que para completarla también tenemos los datos en la tabla, porque en la tabla nos dice cuántas unidades de X producimos si utilizamos 200 horas y cuántas unidades de Z producimos si utilizamos 800 horas. Acá nos da con 200 horas de X, 150. Con 200 horas para producir X son 150 y con 800 horas para producir Z, 200. 150 y 200. Esos dos números los llevas acá y nos va a dar 150 y 200, que son las cantidades. Bueno, y así completas toda la tabla. Después de esa tabla la vas a representar en un gráfico donde ponemos en un eje la Z y en otro la X, y es simplemente ir trasladando. Lo que vas a notar en este ejercicio en particular es que tiene la característica que la línea no es recta, no es que está mal dibujada acá, sino que simplemente no es recta. ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso? Es que los aumentos no son proporcionales de los dos. Por ejemplo, nosotros hasta ahora hemos visto ejercicios donde nosotros aumentamos la cantidad de horas y la cantidad de producción se aumentaba en forma proporcional, como acá en Z. Aumentamos las horas de a 200, van aumentando de a 200, y la cantidad de producción va aumentando de a 50. Siempre es proporcional. Pero si te fijas acá, en el caso de X, aumentamos de a 200 proporcionalmente, pero la producción de X no es proporcional. Aumenta 150, acá no aumenta 150, no es constante el aumento, acá tampoco aumenta 150, o sea, acá 150, acá tendríamos que tener en vez de 270, 300, acá en vez de 350, 450. Esa es una característica que es particular respecto a los ejercicios que hemos visto, pero en la realidad es muy frecuente que se comporte de esta manera, así, porque no siempre es constante el aumento de producción respecto a la utilización de un factor, en particular el trabajo. Acá en la siguiente filmina estamos respondiendo a la pregunta B.
que nos decía que calculemos el costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad de un bien respecto de otro, acá lo tenemos en la definición, es de un bien, el costo de oportunidad de un bien o servicio A en términos de otro bien o servicio B es la cantidad de bienes de B que deben sacrificarse para obtener una unidad adicional de A. Entonces acá tenemos costo de oportunidad de X en términos de Z. La manera en que se calcula es cuánto disminuye Z dividido cuánto aumenta X. Y para el otro al revés, de Z en términos de X es cuánto disminuye X dividido cuánto aumenta Z. Para el primer renglón no lo vamos a calcular porque no tenemos contra qué comparar anteriormente. Para el segundo renglón va a ser para el primero que vamos a hacer el cálculo, que decimos, bueno, ¿cuánto aumenta X en este renglón? Y nos vamos a X, tenía 0 y aumento a 150. ¿Y cuánto disminuye Z de 250 a 200? O sea, ¿sí? 150. Y acá lo que disminuyó Z, entonces la división nos da menos 0,33, que es el costo de oportunidad de X en términos de Z. ¿Sí? Bueno, y para calcular de Z en términos de X tenemos la fórmula acá, que es cuánto disminuyó X dividido cuánto aumentó Z. Y acá tenemos menos 150 dividido 50 y nos da menos 3. Esa es, digamos, la manera de calcularlo. Lo hacemos para todas las líneas y nos va a dar los costos de oportunidad de uno respecto al otro, que los trasladamos acá. En la siguiente slide nos muestra la tablita que nos habían pedido en el punto C, que es completar los costos de oportunidad, y lo tenemos. Y para la productividad media nos piden estas dos columnas que, digamos, la manera de calcular es como más simple, es la cantidad de X que se producen, por ejemplo en este caso, y las horas que se utilizan, ¿sí? O sea, cantidad de X que se producen y horas que se utilizan, y nos da 0,75. Producto medio es el cociente entre el volumen de producción obtenido y las unidades de factor utilizado. O sea, volumen de producción obtenido 150, unidades de factor utilizado 200. Siempre se calcula independientemente, ¿sí? O sea, para cada renglón no hace falta prestarle ninguna atención al otro producto. En este caso, si estamos hablando de productividad media de X, no hablamos respecto a Z, sino simplemente de X, y tampoco hablamos del periodo anterior, simplemente nos situamos en ese renglón. Hacemos la división respecto a esto y nos va a dar todas las productividades medias. Y en Z igual. Y acá, otra vez, acá vemos una vez más la diferencia, que nosotros en el resto de los ejercicios nos daban las productividades medias todas constantes, como en este caso de Z, y en este caso la productividad media ves que van bajando y que no es constante. Eso se debe también a que no era proporcional la cantidad de factores utilizados. Gracias.